¿Alguna vez te has preguntado por qué sentimos esa urgencia casi visceral de explicarnos? ¿Será que la verdad realmente necesita palabras para existir? ¿Y si el silencio fuera, en realidad, el mayor de los gritos? No te justifiques. Tus amigos no lo necesitan y tus enemigos no te van a creer. La frase es de Elbert Hubbard. Pero bien podría haber sido susurrada por un viejo maestro tibetano o escrita en el diario silencioso de un guerrero samurái, porque hay algo profundamente sagrado en no defenderse, algo que la mayoría no ve, pero que los más inteligentes y los más peligrosos conocen muy bien. Vivimos en una era donde todo debe ser dicho, justificado, comprobado. Las redes sociales han convertido al mundo en un tribunal sin fin, y tú estás constantemente en el banquillo de los acusados. Basta con que alguien haga una crítica, lance una provocación o ponga en duda tu conducta, y ahí vas, corriendo para probar que eres bueno, justo, correcto. Pero ¿qué pasa cuando te callas? Aquí es donde empieza el secreto. Hay un poder antiguo, tan antiguo como los templos cubiertos por humo ritual, como los ojos de los monjes que no parpadeaban ante el caos. Ese poder no se grita, susurra, y el susurro dice: la explicación entrega el trono. Sí, la ciencia lo confirma, la psicología lo explica, pero lo que realmente importa es lo que tu cuerpo siente cuando no respondes, no replicas, no te inclinas ante la necesidad de aceptación. ¿Y si te dijera que existe una planta usada durante milenios por místicos, guerreros y visionarios, no para huir de la realidad, sino para verla sin velos? Sí, la cannabis, no como droga, sino como espejo, como llave para lo que está más allá del ego, donde habita un silencio que cura, protege y revela. Algunas personas cargan con un silencio que pesa más que 1000 palabras. ¿Has conocido a alguien así? Alguien que, aún callado, parece ocupar el espacio con una presencia casi magnética. No se apresuran a explicarse, no intentan convencer a nadie, y curiosamente, son precisamente esas personas las que despiertan el mayor respeto o el mayor miedo, porque hay algo profundamente desarmador en quien no siente la necesidad de justificarse. Pero ¿por qué explicar es, muchas veces, un acto de rendición? Porque cuando intentas convencer a alguien de tu intención, de tu verdad, de tu valor, estás admitiendo que necesitas ser validado. Estás diciendo, aunque sea de manera inconsciente, tu opinión sobre mí importa más que mi propio silencio. Y el ego ajeno lo siente. Siente tu desesperación por ser comprendido y se alimenta de ello. Un estudio de la Universidad de California mostró que las personas que reaccionan de inmediato a las críticas son percibidas como menos seguras, menos competentes y más culpables, aunque tengan razón. La explicación se transforma, a los ojos del otro, en una confesión involuntaria. Ahora imagina lo contrario. Alguien recibe una acusación. Eres egoísta, eres desagradecido, eres falso. Pero en lugar de responder, simplemente mira, guarda silencio. 3 segundos, 10, 1 minuto. ¿Qué pasa? El poder cambia de manos. El agresor se ve frente a un espejo, no frente a un oponente. El silencio lo obliga a escuchar su propia voz. Y muchas veces, la duda empieza a corroer su certeza. Es lo que la neurociencia llama efecto espejo. Un experimento en Stanford analizó reuniones corporativas. Cada vez que un empleado criticado reaccionaba con calma o guardaba silencio, el cerebro del agresor activaba la amígdala, la región del miedo y la incertidumbre. La ausencia de reacción desarma, desconcierta, desestructura, porque el silencio no confirma, pero tampoco niega, deja al otro lidiando con su propia proyección. Y ese silencio no es apatía, es presencia, es dominio interno. Los samuráis japoneses lo llamaban muga, el arte del no yo. No se trata de ser frío o distante. Se trata de estar tan centrado que ninguna provocación es capaz de sacarte de tu eje. Los guerreros entrenaban durante años para responder al caos con serenidad, porque sabían que la primera reacción siempre venía del ego. Y el ego, como sabemos, es frágil. Ruge para ocultar el miedo. Argumenta para evitar el vacío. Explica para intentar sobrevivir. Pero tú ya no necesitas eso. No necesitas luchar para probar que eres digno, que tienes razón, que mereces respeto. El respeto verdadero nace del silencio, de la firmeza interna que dice, sé quién soy, y eso basta. Piensa en los grandes nombres de la historia. Piensa en Bruce Lee, que decía, un hombre sabio puede aprender más de una pregunta tonta que un tonto de una respuesta sabia. Piensa en Elon Musk, que incluso siendo atacado públicamente,
Muchas veces responde con nada, y en ese nada hay todo. Hay estrategia, hay dominio, hay confianza. Pero quizá el ejemplo más claro no esté en los libros de historia ni en los estudios científicos. Está en la naturaleza. Una montaña no justifica su altura. Un océano no explica su profundidad. Un león no ruge para rebatir críticas. Simplemente son. Y esa presencia, ese ser absoluto, es lo que intimida. Es lo que convierte el silencio en fuerza bruta. Así que, la próxima vez que alguien intente provocarte, acusarte o minimizarte, detente, respira y recuerda. El verdadero poder no está en ganar la discusión, está en no necesitarla. Porque mientras el mundo grita por atención, el sabio conquista respeto en el sonido de su propio silencio. Ahora dime, ¿alguna vez sentiste que el mayor obstáculo no está afuera, sino dentro de tu mente? A veces, el problema no es lo que sucede, sino cómo lo interpretas, cómo reaccionas y cómo te saboteas. Existe una técnica que ayuda a reorganizar tus patrones de pensamiento y te da estructura para tomar decisiones conscientes, basadas en lógica, claridad y valores internos. Combina elementos de la filosofía aplicada con neurociencia moderna y ejercicios prácticos de autoconocimiento. Muchas personas que estaban atrapadas en ciclos de ansiedad, procrastinación o impulsividad lograron finalmente tomar el control de su mente aplicando este proceso. Dejamos un video completo con todos los detalles en nuestro sitio web. Si quieres entender cómo funciona, escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Hay algo profundamente misterioso en aquellos que no reaccionan. Es como si pertenecieran a otro tiempo, un tiempo donde el honor no se medía en argumentos, sino en presencia, donde la fuerza no se evaluaba por el volumen de la voz, sino por la profundidad del silencio. Ahí entramos en el arte olvidado de la no reacción, el territorio sagrado de los leones y los samuráis. ¿Has visto alguna vez a un león responder al ladrido de un perro pequeño? Number el león observa, inmóvil, deslizando una calma que roza lo sobrenatural, porque sabe quién es. Y esa certeza silenciosa es más aterradora que cualquier respuesta. Así eran también los samuráis del Japón feudal, hombres entrenados no solo para la guerra externa, sino para la batalla interior. Para ellos, reaccionar de forma impulsiva era deshonra, y guardar silencio ante la provocación era un acto de supremacía espiritual. Ese principio fue llamado Fudoshin, el espíritu inmóvil. Imagina esto, un guerrero, en medio del caos, rodeado de acusaciones, desconfianzas y miradas hostiles, y él solo respira. Sus ojos no se desvían, su postura no vacila. Su alma permanece inmóvil como una roca en medio de la tormenta. Es lo opuesto a la prisa moderna por justificarse. Y es precisamente ahí donde nace el poder. Porque toda provocación es una trampa que te invita a caer en el territorio del otro, a reaccionar dentro de su campo energético. Pero cuando no reaccionas, sucede algo mágico. La trampa se desvanece y el otro, frente a tu inmovilidad, se ve cara a cara con su propio eco. Es lo que los taoístas llamaban no hacer, el poder de transformar sin tocar, de vencer sin luchar. Y esto no es solo poético, es científico. Un estudio realizado por la UCLA demostró que cuando alguien intenta provocar y no obtiene respuesta, su cerebro entra en un estado de disonancia cognitiva. La ausencia de reacción rompe el patrón esperado y obliga al otro a confrontar su propia intención. Es como lanzar un golpe al aire. La frustración regresa a quien actuó. Pero claro, esto exige un tipo raro de fuerza, porque no reaccionar no significa suprimir sentimientos, significa transmutarlos, transformar la rabia en presencia, el miedo en enraizamiento, la herida en observación. Es un entrenamiento diario, como el de un monje que observa sus propios pensamientos pasar, sin aferrarse a ninguno. ¿Y sabes dónde más sucede esto? De forma silenciosa y casi siempre invisible, dentro de las prisiones. Psicólogos que trabajan con reclusos peligrosos notaron algo sorprendente. Aquellos que permanecen callados durante provocaciones enfrentan menos conflictos y ganan más respeto. El silencio, en esos entornos, no se ve como debilidad. Se lee como una amenaza elegante, como quien dice, no necesito probar nada, ya soy. Ese es el tipo de poder que está disponible para ti, no importa tu origen, tu profesión o tu historia. Cuando eliges no reaccionar, eliges no someterte al juego de los demás. Empiezas a jugar en otro tablero, uno donde la respuesta más poderosa es no responder. Pero hay un detalle importante.
El silencio solo es poderoso cuando nace de adentro, cuando surge del dominio, no del miedo, cuando es elección, no huida. Por eso, la no reacción no es apatía, es intensidad callada. Como un volcán que no necesita entrar en erupción para mostrar que está vivo. No estás aquí para convencer a nadie de tu valor. Estás aquí para recordarte quién eres, incluso cuando el mundo intenta que lo olvides. Y si algún día dudas de eso, simplemente respira, cierra los ojos y pregúntate, ¿el león respondería? La respuesta siempre será no, porque el verdadero poder observa. Hay plantas que curan el cuerpo y hay plantas que curan la percepción. La cannabis, cuando se mira con los ojos correctos, no es solo una sustancia, es un puente, una puerta que se abre hacia adentro, hacia un territorio donde el ego no grita, donde la necesidad de demostrar algo desaparece, y el silencio, ese silencio que aprendimos a temer, se revela como el más grande maestro. Olvida todo lo que te han enseñado sobre ella, olvida los estereotipos, los juicios, las etiquetas. Durante miles de años, culturas ancestrales usaron la cannabis no para escapar del mundo, sino para verlo sin los filtros impuestos por el miedo, el orgullo y la ilusión. Los sadhus en la India la consagraban en forma de bhang, una bebida ritual, antes de sus meditaciones, no para quedarse pachecos, sino para disolver las capas del yo que insistían en controlar todo. Los rastafaris la llaman wisdom weed, hierba de la sabiduría, porque no responde tus preguntas, te ayuda a dejar de hacerlas equivocadas. Las investigaciones modernas están, poco a poco, alcanzando esa sabiduría milenaria. Un estudio de la Johns Hopkins descubrió que dosis bajas de THC reducen significativamente la actividad de la Default Mode Network, la red cerebral ligada a la autorreferencia, al ego, a esa voz constante que pregunta, ¿qué están pensando de mí? Cuando esa voz se silencia, algo profundo sucede. No solo sientes alivio, sientes espacio. Un espacio donde la mente deja de pelear consigo misma, y es en ese espacio donde aparece la verdad, no como una idea, sino como una presencia. Es difícil explicar esto con precisión, pero quizá ya lo hayas sentido. Ese momento en el que, después de una tragedia o una epifanía, todo parece desacelerarse. El tiempo no desaparece, pero cambia de textura. La ansiedad pierde sabor. El juicio interno se calla, y lo que queda eres tú, desnudo, íntegro, vivo. La cannabis, usada con reverencia e intención, puede abrir ese espacio, no como muleta, sino como espejo. Un espejo que no te muestra el rostro que presentas al mundo, sino lo que está detrás de los ojos, la conciencia silenciosa que solo observa. Y es ahí donde se conecta con el poder de no defenderse, porque cuando el ego calla, la necesidad de ser comprendido también desaparece. Lo que otros piensan deja de importar, no por arrogancia, sino por claridad. La claridad de que no eres los pensamientos ajenos, ni siquiera eres los tuyos propios. Eres aquello que los percibe. Un estudio de la University College London mostró que los usuarios de cannabis que la utilizan con conciencia espiritual alcanzan niveles significativamente más altos de conexión con algo más grande que ellos mismos. No necesariamente un Dios con nombre y forma, sino una sensación profunda de pertenencia al todo. Y cuando te sientes parte del todo, el ego parece pequeño, tan pequeño que ya no merece defensa. Los antiguos lo sabían. Para ellos la cannabis era una llave para desenmascarar la ilusión, para disolver el yo que quiere ser aceptado a cualquier precio. Y en la ausencia de ese yo, surge la presencia. La misma presencia que los samuráis cultivaban en silencio. La misma que los monjes budistas buscaban con años de meditación. La misma que un simple respiro puede traer si sabes cómo entregarte, y puedes hacerlo, incluso sin la planta, porque lo que ella revela ya está dentro de ti. Solo quita el ruido, y en el silencio que queda, encuentras la respuesta que ninguna explicación puede ofrecer. Ya no necesitas defenderte, porque no hay nada que defender, solo un ser presente, observador, inmóvil, como una montaña frente a la tormenta. Hay un poder que no grita, que no necesita escenario ni testigos. Es invisible, pero no imperceptible. Lo sientes cuando alguien entra en un lugar y sin decir una sola palabra, todos se vuelven hacia esa presencia. No es carisma, no es técnica de oratoria. Es algo más profundo, casi místico. Es el poder de no decir, de aquellos que no explican, no argumentan, no suplican comprensión, pero que aún así son escuchados con reverencia. Este tipo de poder no nace del esfuerzo, nace del vaciamiento,
Cuanto menos intentas ser algo, más eres. Cuanto menos intentas convencer, más convences. Hay algo hipnótico en quien carga su propia existencia con ligereza, un tipo de tranquilidad que desarma a los que esperan lucha, como el mar profundo, que parece calmo en la superficie, pero guarda una inmensidad indomable debajo. Y es aquí donde todo lo que hemos conversado hasta ahora se encuentra: el silencio de los sabios, el arte de no reaccionar, la expansión de la conciencia provocada por estados alterados como los que ofrece la cannabis. Todo apunta al mismo lugar: la disolución de la necesidad de explicarse, la libertad de simplemente ocupar tu propio espacio en el mundo sin pedir permiso. Pero esto no es pasividad, no es omisión, es poder en su forma más refinada. Mira, por ejemplo, a los líderes espirituales y maestros de sabiduría. No convencen por medio de la argumentación, convencen por lo que no dicen, por la paz que transmiten, por la coherencia entre lo que son y lo que no necesitan afirmar. Buda, ante críticas, permanecía en silencio. Jesús, en su juicio, respondía a preguntas con otras preguntas o con el más absoluto silencio. Bruce Lee hablaba poco, pero cada uno de sus gestos era un manifiesto, porque ellos sabían: cuanto más hablas, más vulnerable te vuelves, y cuanto más callas, más espacio le das al otro para escucharse a sí mismo y reflexionar. Ese poder es como un campo magnético, no se impone, atrae, y solo puede cultivarse con práctica. Una práctica interna, un tipo de musculatura emocional que se desarrolla cada vez que eliges respirar en lugar de responder, cada vez que observas en vez de justificarte, cada vez que sientes ira y la transformas en presencia. Esto no es espiritualidad vacía, es neurociencia en acción. Los estudios muestran que las prácticas de no reactividad aumentan la densidad de la materia gris en la corteza prefrontal, región responsable de la toma de decisiones, la empatía y el control emocional. Pero quizá el dato más impresionante no esté en la ciencia, sino en tu experiencia. Piensa, ¿cuántas veces te has arrepentido de no haber dicho nada? Y ahora piensa, ¿cuántas veces te has arrepentido de haber hablado de más? El silencio rara vez exige disculpas. La palabra impulsiva, casi siempre. El no decir transforma tu presencia porque le quita peso a las palabras. Hace que cada gesto cargue significado. Hace que tu simple existencia sea afirmación suficiente. No necesitas defenderte, porque tu postura ya responde todo. No necesitas explicarte, porque tu presencia ya dice, yo soy, y eso basta. Esa es la verdadera revolución. En un mundo que te presiona a tener opinión sobre todo, a responder rápido, a posicionarte todo el tiempo, elegir el silencio es un acto radical, es resistencia, es sabiduría antigua revivida en tiempos de ruido, es como susurrar en medio de gritos y, paradójicamente, ser el único escuchado. Y cuando empiezas a vivir así, sucede algo curioso. La gente te respeta más, pero más que eso, tú empiezas a respetarte más, porque finalmente entiendes que no existe poder mayor que el que viene del centro, del lugar donde el ego calla, y el alma, por fin, habla. Llegamos al final, pero algo me dice que, en el fondo, tú ya sabías todo esto, que esta verdad no fue aprendida ahora, sino despertada. Como si todo el tiempo solo hubiéramos estado removiendo capas, las urgencias, las máscaras, las voces externas que nos enseñaron a hablar antes de sentir, a defendernos antes de comprender. Porque en el fondo, todos hemos sido aquel que se justificó de más, que escribió textos enormes, que ensayó respuestas en la cabeza, que se angustió por no ser comprendido. Y eso duele. Duele porque, biológicamente, fuimos moldeados para buscar aceptación. La neurociencia muestra que ser rechazado activa la misma área cerebral que el dolor físico, pero lo que la sabiduría ancestral revela, y que ahora la ciencia confirma, es que la liberación llega cuando ya no necesitas eso, cuando ya no necesitas probar nada a nadie, cuando el simple hecho de existir, en silencio, es suficiente, cuando tu verdad no depende de la aprobación ajena para ser real. Eso es libertad, y esa libertad, amigo mío, amiga mía, empieza en el silencio. No necesitas ser comprendido por todos, solo necesitas ser fiel a ti mismo, porque las personas más poderosas que han caminado por este mundo no fueron las que hablaron más alto, fueron las que supieron callar en el momento justo, las que entendían que el silencio, cuando viene del alma, transforma la atmósfera de una sala, hace que los demás piensen, hace que los críticos se callen, hace que el mundo escuche. Y quizá esta sea tu hora, dejar de explicar,
dejar de correr detrás de la comprensión de los demás, mirarte al espejo, respirar profundo y decir, no necesito defenderme, porque soy completo, incluso en silencio. No estás solo en esto. Hay un linaje invisible de guerreros silenciosos, de sabios que no usan togas, de revolucionarios que cambian el mundo sin decir una palabra. Ahora formas parte de ellos. ¿Sabes? Mientras escribía este guión, recordé una noche en particular. Era tarde. Llovizna fina en la ventana. Acababa de salir de una discusión con alguien a quien amaba mucho. Y como siempre, intenté explicar. Argumenté, me justifiqué. Dije todo lo que mi ego creía necesario para no parecer equivocado. Al final, nada cambió. El silencio que temí esa noche era, en realidad, lo que lo habría dicho todo. Hoy, miro hacia atrás y entiendo. Hay dolores que solo sanan cuando aprendemos a callar. Y por eso quiero agradecerte, por haberte quedado hasta aquí, por haber elegido este espacio de reflexión, de escucha, por haber permitido que esta conversación íntima, casi un susurro entre almas, resonara ahí dentro. Eso me honra. Y si de alguna manera estas ideas te tocaron, entonces valió cada palabra o cada silencio. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado si quieres acceder al contenido completo sobre el modelo de autotransformación que combina neurociencia y filosofía práctica y que te ayuda a desarrollar disciplina, claridad mental y una dirección real para tu vida. Ahora, ruptura de la cuarta pared activada. ¿Todavía sigues ahí? ¿Esperando qué? ¿Vas a suscribirte solo cuando me explique otra vez? Porque mira, ya entendí. El botón de me gusta está ahí, rogando por tu atención. El de comentar muere de ganas de saber qué opinas. Y el de suscribirse, esa es la verdadera prueba de quien entendió el poder de no reaccionar. Pero en este caso, sí reacciona. Anda. Y los videos que están apareciendo ahí en la pantalla, uno de ellos va a sacudirte de una forma extraña. Vas a sentir que te llama sin ni siquiera saber el tema. ¿Curioso? Entonces haz clic y descúbrelo. O permanece en silencio absoluto. La elección es tuya.